Cuando uno piensa en innovación, cuando uno piensa en genio, en quien tiene que pensar indudablemente es en Leonardo da Vinci, el gran inventor, el gran innovador, como lo han llamado Héctor y Mercedes, Héctor Pavón y Mercedes Esquiaga, los autores de este librazo, todo lo que necesitas saber sobre Leonardo da Vinci en el siglo XXI. Ellos le han dicho el gran influencer, o en realidad a la Gioconda. Pero nos tomamos esa palabra para hablar de Leonardo como el gran influencer, el más grande de todos los tiempos. Y para hablar de este gran influencer, de este gran innovador, de esta mente que cambió la forma de pensar el mundo, estamos justamente con Héctor Pavón y Mercedes Esquiaga. Gracias por estar en el auditorio de TICMAS para hablar de su nuevo libro. Gracias, Patricio, por la invitación. Nos gusta que hayas hecho esta difusión del libro diciendo Leonardo el gran influencer, que es verdad, nosotros en realidad hablamos más bien de la Gioconda como la gran influencer, porque cualquier búsqueda inmediata en redes arroja una cantidad impresionante de memes. Lo decimos en una parte del libro, hay un hashtag que se llama Leonardo da Vinci Tattoo, que muestra a todas las personas que se tatuaron en distintas partes del cuerpo, El hombre de Vitruvio, La última cena, pero es bastante impresionante. Y sí, la Gioconda es increíble. El jueves que viene se cumplen 500 años de la muerte y es arrolladora la presencia que tiene Leonardo, no para de causar furor, digamos. Cuando te mandan los libros, a nosotros nos mandan los libros la prensa y a veces te mandan un servicio como grande, como Planeta y Pague 2, puede tener, qué sé yo, 20, 30 libros. Y abrí el libro sin esperar demasiado. Digo, todos sabemos que Leonardo da Vinci, acá están los prensas de editora y prensa de Planeta y los dos están diciendo, pues. Pero abrí de verdad sin esperar demasiado porque todos sabemos mucho de Leonardo. ¿Qué se puede decir de una figura que ha sido tan revisitada? Y sin embargo, en el libro, lo primero que te golpea es que el Leonardo da Vinci pintor no fue tan notable como pintor. Tiene 20 o 21 obras nada más. Desde ahí en adelante, todo lo que nosotros empezamos a plantear es descubrimiento y descubrimiento y descubrimiento. Me imagino cómo habrá sido para ustedes cuando empezaron a escribir el libro, darse cuenta de todos estos mitos que se caen o que se recrean. Sí, tal cual. O sea, nosotros lo que encontramos era que, bueno, había un gran pintor, un gran artista que además había tenido una cantidad de actividades, oficios y profesiones increíbles. O sea, por un lado es el conjunto que da a ser el gran hombre del Renacimiento. Me está pidiendo Cristian, nuestro técnico, que hables un poquito más cerca del mic. Ahí. Y justamente lo que veíamos era cómo en él y en su obra se cruzan todas las ciencias y todas las disciplinas y todas las artes. Lo que hace, digamos, como te decía recién, el gran hombre del Renacimiento. ¿Es el hombre renacentista, Leonardo da Vinci? Digo, ¿es el modelo de hombre renacentista? Leonardo estaba en el momento y en el lugar indicado. En Florencia, en el año alrededor del 1500, a fines del siglo XV, principios del XVI, cuando Florencia estalla en términos de arte, de ciencia, de cultura, como ninguna otra ciudad del mundo. Era realmente el centro del mundo. Es por eso que justamente reivindicamos y vemos y leemos todo lo que él ha hecho. A lo largo de los siglos se resignificó, se volvió a difundir constantemente, precisamente por lo que vos decías, no era solamente el arte, sino que íbamos a encontrar una cantidad de inventos, desarrollos y escritos que tenían que ver con la ingeniería, con la arquitectura, con la ecología, con una cantidad, con la ciencia en general, digamos, o sea, él tenía un laboratorio donde iba, gracias a los aportes de sus mecenas, donde trabajaba constantemente en sus inventos. O sea, es el gran inventor también, el gran inventor que trabajó para soñar y querer volar y también, bueno, de algún modo u otro para la industria militar. O sea, nos detenemos en la primera parte que es lo del querer volar, porque ahí se junta lo tecnológico y también la cuestión ecológica y también sus dotes de biólogo. Admiraba muchísimo las aves, admiraba la posibilidad de volar y también admiraba la libertad. O sea, él, como siempre hablamos con Mechi, hasta compraba canarios en las ferias y los liberaba porque los quería ver libres. Después se dedica a volar, a intentar entender cómo era el desarrollo, cómo era el mecanismo de volar y lo quiere trasladar a las máquinas. De eso él crea una hélice, crea los prototipos
que siglos después van a dar origen a un helicóptero, a un paracaídas. O sea, deja sentadas las bases de muchas cosas. O sea, por supuesto que él no inventó todo, pero dejaba puntos de partida fundamentales para la ciencia y la técnica para poder desarrollarlos. Mercedes, ¿cuál fue el invento de Leonardo que más te impactó? El invento que más me impactó. La pregunta es buena, pero yo no sé si en esos términos, digamos, él inventó tantas cosas, ¿no? Digo, es el primer prototipo de robot de la historia, que eso es lo que tratamos de hacer en el libro, es linkearlo permanentemente a Leonardo con el presente, porque lo que es increíble es la vigencia que él tiene. Y en ese sentido me parece que la robótica hoy, que es algo que se viene absolutamente como una ola innovadora imparable, eso Leonardo ya lo había pensado hace 500 años en el Renacimiento, crea el primer prototipo de un robot que es una suerte de autómata que camina, y en ese sentido me parece que creo que lo más sorpresivo que va a ser para la gente es que esa faceta de artista y de pintor, que es la más famosa de él, es una parte muy menor. Cuando él, hay una pequeña anécdota que es que se presenta al duque Ludovica de Sforza con una suerte de currículum vitae, ¿no? Como diríamos hoy, diciéndole cuáles eran sus habilidades para que lo contrate. Donde hay 12 ítems y solo 2 líneas dedicadas a que él sabía pintar y hacer esculturas, y el resto era ingeniería, matemática, biología, esto que decía Héctor, realmente representaba. Y hay otra anécdota muy linda de Isaacson, que es uno de los últimos biógrafos, que son esas biografías más, digamos, tradicionales, a diferencia de esta, donde él entra a la Academia de Venecia a ver El hombre de Vitruvio, esa lámina que tiene 500 años y que no la exhiben casi nunca de lo delicada que es, y le pregunta al conservador, me pregunto si Leonardo cuando estaba dibujando esto pensaba que era arte o era ciencia. Y el conservador le contesta, estoy seguro que él no hacía esa distinción en su cabeza, no existía esa distinción. Para él arte y ciencia era un uno, y me parece que eso lo convierte en un exponente del siglo XXI, digamos, porque así asoma el futuro, como con el arte y la posibilidad de imaginar y romper estructuras sin imaginar nuevas visiones, como hizo Leonardo. Bueno, nosotros, no, está buenísimo lo que decías, pero nosotros estamos en un stand de educación donde justamente mezclan tecnología, innovación, ciencia, y creo que por eso también Leonardo se hace tan presente en los ámbitos educativos hoy en día, ¿no? Yendo a otra pregunta es, ok, fue un grosso, fue un genio, fue un influencer. Yo tuve la gran oportunidad de estar justo en Londres cuando trajeron una muestra con el autómata y con una suerte de helicóptero a la Delta, que era algo maravilloso, pero nunca vi tanta gente reunida como delante de la Gioconda en el Louvre, donde tenías que hacer colas para llegar más o menos cerca al cuadro. Y el cuadro es un cuadrito. Vos te imaginás que es un cuadro grande como esta pantalla, y es un cuadrito. 83 por 50, dice Mercedes sin micrófono. Es un cuadrito. Entonces digo, ¿qué tiene la Gioconda que eclipsa de esa manera a todos? Ustedes trabajaron mucho el tema, pero ¿qué tiene la Gioconda? El tema de la Gioconda es, además de que el paso del tiempo la ha mitificado increíblemente, como te decía al principio, se hacen memes, la figura la han intervenido Marcel Duchamp, Andy Warhol, todos a lo largo de la historia la han, porque en su momento era considerada, por supuesto, es la obra de arte más famosa de la historia, indiscutidamente, sin valor monetario, porque creo que no lo tiene, de lo valiosa que es, está blindada en un museo, van millones de personas a verla cada año al Louvre, pero me parece que el mito se fue acrecentando con pequeñas cosas. Por ejemplo, Valfierno, por ejemplo. Bueno, Valfierno, por supuesto, que es este argentino rosarino que trama una historia que es que manda a un carpintero italiano a que se robe la Gioconda en 1911. El pobre carpintero va, se la mete debajo de su abrigo y sale del museo. Y el argentino, que se hacía llamar Marqués, pero que no lo era, que era un engañador, ya había mandado a hacer 6 réplicas exactas y a 6 coleccionistas les dijo que les estaba vendiendo la original. Todos los diarios de París en ese momento decían desapareció la Gioconda, y él a sus coleccionistas les dijo nadie podía denunciarlo porque iban a quedar todos en la trama pegados. Así que ese es uno de los principales temas, y él
Esa historia la cuenta recién de viejo, se va a vivir a Estados Unidos, habla con un periodista estadounidense y le dice, te voy a contar cómo hice mi fortuna, era millonario por supuesto, solo lo podés contar el día que yo me muera. Y ahí sale a la luz este robo. Y después, bueno, que si te parás adelante de la Gioconda, no importa dónde te pares, la mirada te sigue. Hay muchas cosas, me parece, que alimentan ese fanatismo. ¿Y con La Última Cena? Con La Última Cena, bueno, está en Milán, es una obra que no pudo sobrevivir estrictamente al paso del tiempo. Muy poco tiempo después que él la pintó, se empezó a deteriorar y desde entonces, bueno, reciben infinitos cuidados. Tiene tanto una representación, como todos conocemos, como una cantidad de interpretaciones infernales respecto a qué hace, dice o gesticula cada uno de los discípulos de Jesús. Y bueno, hoy, por ejemplo, si quisieras verla, tenés que sacar turno para dentro de 2 meses por internet. Solamente la pueden ver 20 personas por hora o por turno. Y bueno, por supuesto que sigue generando, pero muchísimas más lecturas de las que por ahí necesita. Sobre la comida, las elucubraciones alrededor de lo que están comiendo. Claro, todo el tema de la comida, por ejemplo, de qué estaban comiendo. Bueno, sí, se podía establecer que estaban comiendo cordero con algunas verduras de la región. Pero también sobre eso se habló muchísimo. E incluso eso también dio lugar a cuál es la relación de Leonardo con la cocina, por ejemplo. Donde, por ejemplo, conocemos un libro que se llama El cuaderno de Leonardo de la cocina. Sí. Y que no ha sido escrito por Leonardo, digamos, es un fake. Que recién a fines del siglo XX se pudo establecer que no era verdadero y que, bueno, pero sigue siendo un negocio, se sigue vendiendo como si fuera de Leonardo. Así que le han atribuido a Leonardo, además de muchos inventos, que era un gran cocinero, que bueno, que tuvo restaurantes, que fue socio de Botticelli, que bueno. Está el mito de Jesús y Judas, ¿no? Que Judas es el mismo modelo como 15 años después, ¿no? Sí. Sí, no. No lo sé, esas son, las miles de especulaciones que hay alrededor de Leonardo, esa es otra. La Gioconda es la esposa de Giocondo, pero si en realidad es un discípulo o si era otra mujer, si Judas en realidad también es uno de sus discípulos con el quien él tenía relaciones muy cercanas, pero no lo tenemos comprobado nosotros eso. El libro tiene un montón de bibliografía, desde José Emilio Burucúa hasta papers universitarios que se consiguen en internet. Una de las cosas que me llama la atención es de qué forma se puede vincular situaciones de la vida real, de la vida actual, contemporánea, para decirlo de alguna manera más precisa, con Leonardo da Vinci. ¿Qué habla eso de nosotros? ¿Hemos crecido? ¿Ha crecido la forma de la sociedad? ¿El futuro está en el pasado? ¿La educación tiene que ser una educación más transversal? ¿Cómo ven ustedes esa contemporaneidad vista desde Leonardo da Vinci? Bueno, un poco de todo lo que vos señalás hay que rescatarlo, porque en realidad podemos releerlo hoy, por un lado, estrictamente en la obra que él deja, tanto en la obra pictórica como en sus cuadernos. Lamentablemente, de sus cuadernos, que eran escritos obsesivos que él tenía, solo tenemos acceso a 1/4 o 1/3 de todo lo que él escribió porque se perdió. Muchos de sus papeles quedaron en los lugares donde vivía. Cuando él muere, algunos son vendidos, son traficados y bueno, es muy poco lo que queda. Aún así, todo eso dio, como te decía hace un ratito, como puntos de partida, como inicios a distintas ramas de la ciencia. Ahora bien, también es inspirador, porque nosotros en el libro, por ejemplo, rescatamos a algunos personajes. El más notable y más reconocido por ahí es Steve Jobs, aquel hombre innovador que de repente, no conforme con cómo se hacían las computadoras, necesita sumarle una característica estética. Y algo que también estaba presente en Leonardo, o sea, yo te decía recién lo de la cocina, que, bueno, que hay mucha invención alrededor, pero sin embargo, en algún momento él llega a trabajar como ayudante de cocina y lo echan porque él estaba más preocupado por cómo se presentaba un plato que por el plato en sí. Bueno, esto es algo que Jobs va a recoger y va a desarrollar profundamente y le va a dar mucha importancia y un estilo a sus computadoras. También los podemos ver en artistas plásticos, lo podemos ver en músicos,
en chefs, en innumerables personas que retoman varias características de Leonardo, tanto el cruce de disciplinas y ciencias como dos de sus características fundamentales que son la curiosidad y la observación. Y hasta nosotros un poco jugamos al final del libro con un capítulo sobre el periodismo, porque podemos pensar también un Leonardo periodista, que es aquel que toma nota obsesiva de todo lo que hace, que le da imágenes, porque dibujaba obviamente maravillosamente, y entonces en sus cuadernos tenemos las imágenes de lo que él está contando, y de eso, digamos, el tener un cuaderno en el morral permanentemente lo hacía como una especie de observador obsesivo de lo que él estaba presenciando. Eso es algo que bueno... Eso es un poco también de formación profesional, ¿no? Digo, pensar en Leonardo periodista, los dos son periodistas de mucha trayectoria, muy poca edad, pero de mucha trayectoria, y me parece que eso también es tratar de ver desde tu lugar. Creo que el libro hace eso todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo te está trayendo a vos, todo el tiempo te está hablando de tu contemporáneo. Me parece que ahí se nota más que nada los intereses de ustedes. Sí, en verdad, digamos, para nosotros, a ver, este libro nace porque sabemos desde hace años que se están preparando homenajes en Europa para el gran año Da Vinci, que es ese, y que el jueves se cumplen 500 años de la muerte. Somos muy conscientes de que se venían numerosos homenajes y un poquito dijimos, bueno, hagamos nuestros homenajes de Argentina, jugamos con esa idea. Con la editorial dijimos, ¿por qué no desde Argentina sumarnos a todas las obras de arte que se van a exhibir este año? Y para eso sabemos que hay miles de biografías y miles de páginas escritas sobre él y queríamos de verdad pensar en un Leonardo distinto, porque si hay una gran capacidad que él tenía, que era esto que decía Héctor, de unir dos disciplinas que era impensado que se unieran, él lo hacía, y siempre de cara al futuro, digo, porque era un adelantado y estaba pensando en cosas que nadie pensaba. Entonces quisimos un poquito jugar a pensar nosotros también en el futuro con este libro. Les hago la última pregunta, chicos, gracias por estar en el auditorio de TICMAS. Tal vez no tiene respuesta, tal vez es una pregunta que solamente nos va a abrir un poco el panorama, pero pienso, una figura como Leonardo, es probable que solamente sea equiparable con Aristóteles o con Einstein o con algún filósofo que se metió en la ciencia, Newton. Está bien que estamos hablando, si hablamos de medioevo, hay un montón de figuras que tienen esa relación entre ciencia, arte y disciplinas sociales. ¿Qué debería exponerse? ¿Desde qué lugar podríamos tener hoy una figura de ese estilo en un mundo donde cada vez está todo más compartimentado, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar de qué manera se puede entrar en una mente que domine tantas disciplinas distintas? Sí, hoy no es que sea imposible. Uno siempre lo está buscando, de algún modo, incluso como periodista, por ahí te lo puedo decir, que siempre está buscando una personalidad destacada, alguien que se destaque precisamente por esto que vos decís, que es por el cruce de ciencias y disciplinas. Entonces nosotros por ahí rescatamos, antojadizamente, por supuesto, algunas figuras, como de repente Björk, que es una persona que cruza música con ciencia y hace muestras y tiene un laboratorio tecnológico donde trabaja con ingenieros, por ejemplo, y donde tiene una cantidad de inquietudes que la pone en diferencia con el resto de los músicos. O, por ejemplo, también antojadizamente, un chef puede serlo, como pudo haber sido Ferran Adrià, muy discutido en España, pero donde tenía un laboratorio donde ensayaba. Y que por ahí eso es un lujo para muchos chefs. Bueno, y eso lo podemos encontrar en distintas áreas. No vamos a encontrar aquel que cruce 10 ciencias o disciplinas, porque eso es realmente excepcional. Pero sí el que encuentre ganas, tanto como curioso y como forma de profundizar conocimientos, de cruzar como ciencia y arte, por ejemplo. Yo agregaría una cosa más a la respuesta de Héctor, y es que uno de los entrevistados del libro es Tomás Saraceno, que es este artista que trabaja con la NASA y trabaja con ingenieros y con ecologistas. Y al contrario, él, me acuerdo que dice en una parte del libro, la genialidad hoy es imposible encontrarla en una persona como se la encontró en Leonardo, que era este ser polímata, sabio, omnisciente, que manejaba bien todas las disciplinas. Los grandes descubrimientos me parece que se dan hoy, y yo supongo que se van a dar en el futuro, tienen que ver justamente con
personas que provienen de múltiples campos y que se juntan y hacen, no sé, recrean el Big Bang, digamos. No creo que exista un Leonardo a futuro, sí varias personas que junten sus cabezas de diversas disciplinas y traten de emular ese Leonardo que era ya, no sé, insuperable por todo lo que sabía. Algo así. Ayer estuvo Nora Barr aquí en el auditorio y ella hablaba que la teoría de la relatividad está solo firmada por Einstein. Y hoy pensar un descubrimiento de ese estilo es imposible, justamente por lo que decís. Yo me voy a quedar con una figura que es Fogwill, a quien creo que realmente era un genio casi renacentista, que era un tipo que dominaba la literatura, el arte, la música y la estadística. Tal vez no se metió en la ciencia, pero trabajaba con la estadística, ¿no? Y con la sociología. Héctor, Mercedes, mil gracias por haber pasado por nuestro auditorio de Tigmas. Muchas gracias a vos.